Cavalera Conspiracy es un proyecto que con toda sinceridad no venía siguiendo de cerca. 10 años atrás, cuando salió la noticia de que Igor y Max no solo por fin hacían las paces, sino que iban a empezar a tocar juntos de nuevo, me entusiasmé muchísimo, al igual que una incontable cantidad de gente. Pero cuando escuché Inflicted, me pareció que estaba bien, pero solo eso. Estaba bueno, pesado, agresivo y todo, pero no sé, después de escucharlo un par de veces no sentí la necesidad de volver a él. Quizá mis expectativas estaban demasiado altas o quizá yo estaba en otra y por eso no me atrapó tanto. Qué sé yo, no importa. Después de eso medio que les perdí el rastro e incluso más o menos ya me había pasado lo mismo con Soulfly, que tuve mi época con esa banda y me sigue pareciendo interesante por lo menos el recorrido que hicieron desde el primer disco con una impronta más ligada al new metal que se fue transformando en otra cosa de a poco con Prophecy, Dark Ages y Conquer. De ahí en adelante, algunos lanzamientos los escuché muy por arriba y otros ya ni los escuché. En fin, lo que quiero decir es que casi no tenía expectativas con Psychosis. Más que nada lo chequeé en un principio por curiosidad, como para ver en qué andaban estos dos después de tanto tiempo, y la verdad que me llevó una sorpresa muy grande. Me enganchó a la primera escuchada y en las siguientes es como que ya me tenían convencido. Insane es un comienzo que me resultó muy satisfactorio en el sentido de lo que yo quería volver a escuchar de estos dos tipos. Y sí, quizás sea solo eso, el hecho de que le encuentro muchísimos ganchos que me suenan muy familiares de aquella época dorada, que por lo que veo es algo que ya se ha rescatado mucho en otras reseñas para este lanzamiento. Pero también creo que hay mérito en la parte del armado de la canción, en cómo conectar cada parte que la compone. Porque la idea de revivir el sonido que lo sentó en la mesa de los gigantes está muy bien, pero después hay que tener la inteligencia para llevarla a cabo y materializarla de una forma que esté a la altura de aquellos trabajos. Terror Tactics es prácticamente una extensión del primer track. No hablan exactamente de lo mismo, pero musicalmente van de la mano, casi como una idea dividida en dos partes. Hasta el solo de guitarra, antes de empezar con el primer verso, da cierta sensación de continuidad, de que esta locomotora descontrolada que empezó con Insane nunca se detuvo. De todas formas, más o menos a la mitad de la canción pisan el freno para empezar con algo nuevo, más denso y aplastante, que una vez más se termina encadenando con lo que sigue en la lista. Impalement Execution y Spectral Wars son dos tracks en donde es imposible pasar por alto esa vibra tan Chaos AD de sus riffs y del patrón que presenta Igor en la batería. Pero también debo decir que esa misma vibra está como traducida al presente de alguna manera. Está muy cerca, pero tampoco es un calco exacto de aquel disco. Hay ciertas formas en la ejecución que los hacen sonar un poco más actuales, entre comillas. Chrome me encanta, estoy totalmente rendido a los pies de este tema. De nuevo, posiblemente su fuerte para mí está en cómo pasan de un segmento a otro, con un solo de guitarra que me derrita el cerebro en esa intro cargadísima de groove. Luego parece ir a que prenden la máquina de destripar gente, subiendo muchísimo la intensidad, pero variando las dinámicas, y finalmente volviendo a esa densidad brutal que golpea en el estómago y nos dobla a la mitad con su potencia. Hellfire y Psychosis son los temas más extraños del disco. El primero de los dos va en una dirección muy experimental, mezclando su naturaleza grubera con algo más tirando al metal industrial, estilo Ministry o algo parecido, dejando un resultado disfrutable pero un poco caótico, o mejor dicho, confuso. Psychosis, por otra parte, vendría a ser como el Kiowas de este disco, aunque sí es muy diferente. Tiene guitarras eléctricas y sintetizadores, mostrando una faceta más eléctrica atmosférica, y el elemento tribal está más relegado a un segundo plano. Tampoco está mal, pero al igual que Hellfire, no me parece de lo más destacable que han hecho en este trabajo. Judas Pariah, en cambio, creo que es una de las páginas que más latente queda, posiblemente por ser una de las más feroces de todo el material, llegando por momentos a tener un leve acercamiento al black metal o al blackened death metal si así lo prefieren. Lo que sea, es un cañonazo al pecho. Igor le pega una cagada a palos tan grande a la batería que hasta yo me sentí un poco sin aire después de escucharlo. Pero bueno, tampoco hay tiempo para descansar porque el final llega de la mano de Excruciating,
cerrando más o menos de la misma forma que arrancaron, con muchas referencias al sonido que desarrollaron alguna vez en Arise o en Beneath the Remains, pero de nuevo trayéndolo a la actualidad y permitiéndose experimentar un poco, metiendo en la segunda mitad un aire medio post-doom metal que se va disipando de a poco como en un estado de trance hacia un lugar más pacífico. Esto más que nada es una interpretación mía, y seguramente me estoy dejando llevar por las propias palabras que muchas veces escuché decir a Max en entrevistas, que el núcleo de su música obviamente se apoya en la furia y en la violencia, pero con el objetivo de canalizar esa energía y transformarla en algo positivo. Es algo que también han dicho un montón de artistas, pero me da la impresión que en esos últimos segundos de Excruciating, después de ese discurso tan épico de la matanza continúa y bla bla bla, quieren pintar eso justamente, como si nos hubieran exorcizado de todo el enojo o frustración que podamos cargar, y ahí nos dejan, un poco más livianos después de semejante descarga. En síntesis, de Psicosis se pueden decir muchas cosas. Podríamos interpretarlo como un mensaje cargado de veneno para la vereda de enfrente, de aquí está la verdadera esencia de aquel monstruo de metal que saltó de Brasil al mundo, pero a mí me gustaría pensar que es más una celebración de parte de los hermanos Cavalera. Un vistazo al pasado, metiéndose en aquel cuarto de esos dos hermanos de Belo Horizonte, fascinados con Slayer, con Venom, Celtic Frost, etc., soñando a lo grande, empezando a cranear lo que unos años después los llevaría a lugares muy difíciles de imaginar para una banda sudamericana y más en los 80s, giras por el mundo, estadios llenos. Pero por sobre todo eso creo que celebran la música que crearon juntos y por la que sienten pasión. O sea, es un disco nuevo, con nuevas canciones, pero creo que vienen con cierto sabor a tributo de esas obras tan importantes que crearon en sus años con Sepultura. Ojo, como dije antes, no todo es nostalgia, hay pequeños matices más modernos dando vueltas, como también algunos elementos extras que sirven un poco de relleno por momentos o para separar en otros. Confieso que esos segmentos de ruidos raros o esos efectos de invertir la pista de una de las capas de fondo, a mi gusto se extienden y se repiten demasiado. No son una molestia, pero un par de veces me resultaron un poquito anticlimático. Capaz que con esas ideas la cosa era darle esa mística oscura y salvaje como lo tribal del Roots y Chaos AD, pero en aquellos discos funcionaba por el efecto de combinar lo rústico y espiritual de la cultura originaria del Brasil con el metal extremo. Acá no estoy tan seguro de que logren darle ese toque desde ese lugar. Pero bueno, dejando de lado este asunto que vendría a ser lo poco negativo que tengo para decir del disco, los hermanos Cavalera junto a Mark Rizzo y Artur Rizk, quien además de producir hizo las sesiones del bajo y aportó algunos efectos con el sintetizador, realmente se lucieron con esta nueva entrega. Ninguno desentona en su instrumento y sí, no voy a negar que la magia del estudio de grabación hace lo suyo también, sobre todo con la voz de Max, que si vieron algún video reciente de él cantando en vivo habrán notado lo deteriorada que está, pero bueno, hay que entender que ya no es un pibe y en todo caso de lo que estamos hablando ahora es de qué tal suena el disco. El sonido en directo ya es otro tema, veremos qué tal sale, si tengo oportunidad de verlos. En fin, si todavía no escucharon Psicosis de Cavalera Conspiracy, les recomiendo que preparen sus corazones y le den una chequeada. Como siempre, salud, abrazo para quien esté mirando y nos vemos la próxima.